Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Bienvenidos todos ustedes, muy buenas noches. Me alegra poder verles, encontrarles de nuevo en su programa Volvamos a la Palabra, transmitido con fidelidad y con mucha nitidez por nuestra radio Fe y Armonía desde el país de Colombia, en Sudamérica. Aquí desde Charlotte, Carolina del Norte, transmitiendo para ustedes este servidor, Francisco Flores, a quien de repente algunos de ustedes o muchos de ustedes ya conocen, para otros no soy tan conocido. Sin embargo, estoy acá como un servidor para darle a Dios la honra y la gloria que Él merece, para encauzarnos en su obra, para transmitir las buenas nuevas del Evangelio, encontradas, por supuesto, en la palabra de Dios. Muchas gracias, Roberto Fernández. Bendiciones para ti también. Esta noche me gustaría poder hacer algo un tanto diferente de lo que hemos acostumbrado a hacer otros días. ¿Qué tal si nosotros empezamos esta noche por colocar en la pantalla o usted expresar sus pedidos de oración? A mí me gustaría poder orar por usted, orar por alguna petición que usted tenga antes de que iniciemos el estudio de la palabra. Recuerden, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, explorando el Apocalipsis, y estamos dándonos cuenta juntos que el libro del Apocalipsis no es un libro misterioso, no es un libro temeroso, no es un libro del cual nosotros debamos tener cuidado, así como que si estamos pisando sobre vidrios que nos vamos a cortar o vamos a romper. No. El libro del Apocalipsis es una revelación, es la revelación de Dios, de Jesucristo que Él nos envió. Así que por eso nos hemos encauzado en el estudio de este gran libro. Así que voy a esperarlos por unos segundos a que ustedes puedan postear, colocar allí, escribir, además de los saludos que ustedes siempre mandan tan gentilmente. Por favor, coloquen allí sus pedidos de oración y vamos entonces a hacer oración por esas cosas que ustedes tienen en su corazón que desean expresar. Si alguien quiere entonces colocarlo, yo voy a dar unos segundos para que puedan hacerlo y si ustedes no pueden hacer eso, entonces nosotros les vamos a orar de todos modos y vamos a orar por todos aquellos que estén en audiencia en forma general. Así que espero sus pedidos de oración con calma. Yo no tengo ningún apuro. Sea que sea uno o dos personas las que van a colocar su pedido de oración, vamos a orar por uno, o vamos a orar por dos, o vamos a orar por tres. Así que voy a esperar unos segundos para que ustedes expresen allí su pedido de oración y desde aquí vamos a orar por esas peticiones. Recuerden, quiero recordarles, mientras ustedes están allí tal vez escribiendo, quiero recordarles mi página de internet, frankfloresbible.com. Ustedes entran allí y allí van a encontrar contenido que tiene que ver con la vida espiritual. Allí van a encontrar estudios bíblicos, allí van a encontrar las enseñanzas de la Iglesia Adventista soportadas bíblicamente. Allí también van a encontrar ustedes conexiones a los programas radiales, a este que están viendo ahora y también a otros,
Bendecida sea usted también, mi hermana María Angélica. Gracias por su saludo. Feliz noche. En la página web ustedes van a encontrar también oportunidades de poder mirar sermones de este servidor que ha hecho durante este año en diferentes iglesias aquí en el área de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y otras que se han realizado como semanas de oración, etcétera. Allí van a encontrar sermones de profecías, sermones acerca de otros tópicos bíblicos, y también allí ustedes van a encontrar enlaces para mis cuentas de Instagram y Facebook. Cada día en Instagram y Facebook, a veces dejo un día a la semana libre, pero cada día grabo un minuto con algún mensaje espiritual para que todos podamos ser beneficiados, edificados. Usted lo puede escuchar en el momento en que usted desee y de esa manera podemos ir interactuando. Muy bien. Allí tienen ustedes frankfloresbible.com. Esa es mi dirección de internet. Sin más preámbulos, aquí está Laura Alfonso pidiendo oración por Camila Alejandra y por problemas emocionales y de salud. Muy bien, hermana Laura, le tendremos pendiente para orar. Así que si no hay alguna otra petición que tengamos a la mano, vamos entonces a pedirle a Dios que interceda por las peticiones que se han hecho y por los saludos que se han elevado, por las personas que están en línea y por aquellos que se van a ir añadiendo, si es que se añaden otros. Vamos a elevar una oración a Dios. Te damos honra y gloria, oh Padre Santo, por este momento, esta hora que tenemos para poder alimentar nuestra alma con tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, poderoso y potente. Y, Señor, tú viste la petición de nuestra hermana Laura Camacho. Ella está pidiendo que tú, por favor, puedas bendecir su vida espiritual, emocional y también aquella petición particular que ella hizo. La colocamos en tus manos para que tú puedas bendecirla. Asimismo, Señor, hay otras personas que están ahora mismo en el aire con nosotros como oyentes, como escuchas, como personas que nos están viendo. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos, también para este servidor, para que cuando abramos tu palabra pueda fluir como un manantial de vida que alimente el alma de todos nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por Radio Fe y Armonía. Y pedimos tu bendición también para este medio audiovisual que tú has permitido tener en Colombia, para que su mensaje de difusión del Evangelio siga regándose por muchas partes en el mundo, para que tú puedas bendecir a su director, a todos sus ayudantes, a todos aquellos que producen, que editan, que generan programas, música, etcétera, para el beneficio de todos. Y bendice, oh Padre Santo, a todos aquellos que han de visitar la página de internet, las páginas de Instagram y Facebook, bien sean las de este servidor o las de Fe y Armonía, y que puedan ser bendecidos. Que todos podamos crecer hasta la estatura de la plenitud de Jesús, como tú quieres que seamos. Muchas gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El niño Roberto Fernández, está también, está en cuidados intensivos, entubado. Muy bien, Laura Alfonso, gracias. Oración por Michael Villamizar, quien se encuentra también en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, vamos a tenerlos en cuenta. Muchísimas gracias. La nena y sus hijos. Muy bien. Hermana Laura, usted tiene muchas peticiones para orar. Sería muy bueno si me las pudiese recordar al final del programa para entonces tenerlos en cuenta. Yo ahora mismo no tengo un lápiz por aquí. Déjeme conseguir un lápiz por acá para anotar su nombre, Laura Alfonso. Y entonces al final del programa vamos a volver a orar. Jennifer también, gracias, saludos. Soy su fiel seguidora de Venezuela. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Jennifer. Bendiciones también para ti. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de Jennifer también, que veo que aparece en la foto con una niña. María Angélica
también la vamos a colocar por acá para que oremos por ella. Muy bien. Entonces, estamos pendientes con esas oraciones y también por Roberto Fernández. Muy bien, perfectamente. Perfectamente, vamos a estar orando por estas personas que manifestaron su presencia, su saludo o sus peticiones. Apocalipsis, ¿recuerdan? Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y hemos estado diciendo desde el lunes que el libro del Apocalipsis no es un libro escondido, no es un libro misterioso, no es un libro que infunde temor o miedo por el hecho de que tenga en su contenido bestias o plagas, mortandad, por el hecho de que existan allí asuntos extraños como 4 seres vivientes o como bestias con cuernos. Nada de eso, ni individualmente, ni en el conjunto, debería ser un motivo para que nosotros tengamos temor de abrir las páginas del libro. De hecho, cuando usted abre el Apocalipsis en el capítulo 1, usted se va a encontrar con un cuadro sumamente maravilloso, hermoso. Un cuadro de introducción que hace el apóstol Juan para que nosotros podamos caer inmersos en el mensaje que el Apocalipsis tiene para nosotros. El lunes les decíamos que la palabra misma, apocalipsis en griego, quiere decir revelación, descorrer un velo, arrimar o abrir una cortina. Por lo tanto, es inimaginable que alguien llegue a pensar que el libro del Apocalipsis no se puede entender cuando su mismo nombre quiere decir revelación. Una revelación es algo abierto, es algo que está a la luz, no algo que está en las tinieblas. No es algo que está cerrado ni asegurado con llave. El Apocalipsis, al contrario, es un libro que está abierto para todos nosotros. El diablo ha hecho su trabajo y él se ha encargado de regar como un rumor, como un chisme, como una tradición toda maléfica, la idea que no todo el mundo puede entender el libro, que solamente ciertas personas pueden comprender el Apocalipsis. Y si nos ponemos a pensar bien, mis queridos, es verdad que solamente ciertas personas pueden entender el libro, porque solamente lo pueden entender aquellos que lo quieren entender. Los que no lo quieren entender, los que no dedican su mente, su inteligencia, su cerebro a estudiarlo con calma, con paciencia, con oración, a diario o con continuidad, con persistencia e insistencia. Los que no hacen esto, por supuesto, no lo van a entender. Porque el libro del Apocalipsis no es una novela. El libro del Apocalipsis no es un libro, no es un periódico que usted abre, lee los titulares, se pasea por las fotos y luego lo deja. Ese no es el libro del Apocalipsis, esa no es la palabra. Al libro hay que dedicarle atención, hay que dedicarle tiempo. Y decíamos el lunes que si usted piensa que no tiene tiempo, usted sí tiene tiempo. Lo que pasa es que necesita acomodar sus prioridades, pero tiempo tiene. Y tiene un lugar también. Solamente necesita allí en su casa buscar bien y orar, y Dios le va a poner en su mente cuál es el lugar apropiado que usted debe escoger en su casa para estudiar no solamente el libro del Apocalipsis, sino toda la Biblia. Así que sin más ni más, empecemos por leer el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Allí dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y yo voy a anotar esa frase aquí en mi cuaderno de notas. El tiempo está cerca, porque necesito regresar a ustedes con esa frase. El tiempo está cerca. Cuando leemos la Biblia y vemos esa frase que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, nos estamos refiriendo, queridos, al hecho de que cuando Jesús le llevó el mensaje a Juan a través de su ángel, y es importante que nosotros, a medida que vayamos estudiando la palabra, vayamos aclarando conceptos en nuestra mente y quitando de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de nuestra memoria, aquellas cosas que no son la verdad, aquello que no es lo correcto. Tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a través del estudio de la palabra es que en el versículo 1 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, allí dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto o pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ustedes saben que la deidad está compuesta de tres personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece la palabra deidad. Sin embargo, es bueno que sepamos que cuando la Biblia en Génesis habla de Dios, cuando dice en el principio creó Dios, la palabra Dios es la palabra Elohim en hebreo. Elohim. Y en hebreo, la terminación im siempre se refiere al plural, nunca al singular. Por eso, cuando en la Biblia dice, en el principio creó Elohim, está diciendo que una pluralidad creó el mundo. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque cuando en la Biblia se habla de Dios, no se está hablando de una persona, se está hablando de una pluralidad de personas que conforman un solo Dios. Así que cada vez que usted dice la palabra Dios, usted se está refiriendo a tres personajes: al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Esos son los tres personajes de la deidad. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 1, allí están los tres. Y vamos a prestar atención. La revelación de Jesucristo. Allí está uno. Que Dios le dio. Ahora, en la Biblia, cuando se habla del Padre, generalmente se le llama Dios, hablando del Padre. Y entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La otra razón por la cual al Padre lo llaman Dios aquí es porque Jesucristo se hizo hombre. Y desde el momento en que Él se hizo hombre, Él comparte con el ser humano la humanidad. Cuando la Biblia dice, ya vamos a volver a la deidad, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito,
no quiere decir que lo prestó. No quiere decir que lo dio por un momento. Cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito, quiere decir que lo dio y lo dio por entero. En otras palabras, Jesús nació como hombre en este mundo lleno de pecado y se quedará como hombre por el resto de la eternidad. Por el resto de la eternidad, Jesús va a llevar nuestra naturaleza humana en sí. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios que Él dio. Cuando Dios da, da completo. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 1, por eso se menciona a Jesucristo y se menciona a Dios, hablando del Hijo y del Padre. Y luego dice, falta uno, ¿verdad? Falta un ser de la deidad, que es el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los seres humanos. Los que queremos predicar el evangelio, los que hemos acogido la palabra de Dios en el corazón, los que somos convertidos por la obra del Espíritu Santo. A eso se llama en la Biblia los siervos de Dios. No se sienta mal, porque la Biblia nos llame siervos. La Biblia también nos llama santos. Y nosotros no tenemos una vela que nos ilumine. Todo eso es tradición. Pero en la Biblia se llama santo a aquel que es apartado para algo especial. Por eso el sábado es un día santo, porque Dios lo separó para un uso especial. Y por eso a los hijos de Dios se los llama santos, porque los hijos de Dios hemos sido llamados por Dios para una misión especial y muy particular. Y esa misión es predicar el evangelio. Por eso se nos ha apartado, por eso se nos llama santos. Entonces en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 1, allí dice que la revelación de Jesucristo se la dio el Padre para manifestar a sus siervos, que somos nosotros, las cosas que deben suceder ¿cuándo? Pronto, dice la Biblia. Y luego dice el versículo para terminar, y la declaró. ¿Qué declaró? Bueno, la revelación. La declaró, la expresó, la abrió, la hizo pública, enviándola por medio de su ángel. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces usted me va a decir, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Allí está el Espíritu Santo. El ángel que le lleva la revelación a Juan, el siervo de Dios, él está haciendo la función del Espíritu Santo. Usted me dirá, ¿cómo? Vamos al libro de Hebreos. Usted se da cuenta, estudiar el Apocalipsis nos abre la visión espiritual. Estudiar el Apocalipsis nos hace ir a la Biblia para corroborar todo lo que el Apocalipsis dice. Por eso es una bendición sumamente enorme estudiar este libro, porque al estudiar este libro estamos estudiando la Biblia por completo. Entonces, para poder soportar o tener un fundamento, tener una base
tener nosotros la herramienta correcta para demostrar que el Espíritu Santo trabaja a través de los ángeles de Dios, necesitamos irnos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 1. Estamos en Apocalipsis 1, ahora vamos a Hebreos 1. Dios es muy bueno. Dios es un ser inmensamente misericordioso, majestuoso. Él domina, controla, rige el universo. Pero asimismo, como Él tiene un vasto universo que regir y gobernar, Él se preocupa por ti y se preocupa por mí. Aunque este planeta Tierra, en el universo, en esta sola galaxia, en esta sola Vía Láctea, es menos que el tamaño de una punta de alfiler comparado con otros mundos y planetas, Dios ha querido preocuparse por nosotros. Su grandeza, su amor es tan grande que este planeta Tierra va a ser la capital del universo después que Cristo venga al mundo. Así que vamos a leer Hebreos 1 y vamos a darnos cuenta lo que la palabra enseña acerca de los ángeles. ¿Qué clase de trabajo hacen ellos? Capítulo 1 de Hebreos, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A ningún ángel Dios lo ha declarado hijo. Al único ser a quien el Padre declaró hijo fue a Jesús. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios lo declaró hijo. Él no nació hijo. Dios lo declaró hijo. Y vamos a leer el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, a Jesús, en el mundo, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, ahora viene la parte de los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora noten ustedes, a los ángeles el Padre los llama espíritus y también les da el seudónimo de ministros y los cataloga como llama de fuego. Voy a anotar ese pensamiento aquí porque apenas termine de leer esto, necesitamos ir a verificar ese asunto de la llama de fuego. Y luego dice, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono, de tu reino, perdón. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, hablando de Jesús, en el principio fundaste la tierra. Noten ustedes como Hebreos dice que Cristo fue el originador del mundo. Pero cuando usted lee Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando usted lee Juan capítulo 1, también dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la Biblia comprueba que el Hijo, Jesús, en Hebreos lo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. En Génesis 1 lo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en San Juan 1 lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron creadas por él. No hay duda, Jesús es creador, el Padre es creador. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia en Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que allí estaban los tres, creando el mundo. ¿De dónde salió todo esto? De leer un versículo del Apocalipsis. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la Biblia? Leímos un versículo y miren todas las ideas y todos los versículos que se vienen a la mente y a colación por el solo hecho de mencionar palabritas, encontrar solamente contextos y ya nos guía a muchas partes de la Biblia. Seguimos porque estamos cerrando la idea de que en Apocalipsis 1:1 aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros leímos que la Biblia dice en Apocalipsis 1:1 que la revelación fue declarada a Juan el siervo a través de un ángel. Y entonces estamos viendo qué relación hay entre los ángeles y el Espíritu Santo. Yo les dije, yo les adelanté que los ángeles hacen el trabajo del Espíritu Santo. Y dice acá, sigue diciendo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, versículo 10 del capítulo 1 de Hebreos. Los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, hablando de los cielos, pero tú permaneces para siempre. Y todos ellos, dice, se envejecerán como una vestidura, hablando de los cielos, y como un vestido los envolverás y serán cambiados. Entonces, Hebreos también nos dice lo mismo que nos dice Apocalipsis, que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Así que no solamente Apocalipsis lo dice, la Biblia lo dice. Pero como les dije el lunes, en el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Entonces regresamos y vamos al versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel Dios le ha dicho semejante cosa. Al único a quien Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, fue a Jesús, después que él venció en la cruz al diablo y a sus secuaces, y después que le comprobó al universo entero que Dios es justo, entonces el Padre le dijo, siéntate a mi diestra. Y aquí viene el versículo que habla acerca de los ángeles, porque yo no me he olvidado. Yo les hago paréntesis y les comento otras cosas, pero nos mantenemos enfocados en nuestro tema. Y dice el versículo 14, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores. ¿Escucharon esa frase? La Biblia llama a los ángeles espíritus ministradores. Ahora, ¿qué hace un ministro? El ministro está colocado, valga la redundancia, para ministrar. El ministro está colocado para ser un gerente, para atender las necesidades del pueblo, para atender las necesidades de aquellos a quienes él debe servir
según su rango, según su posición, según su área. Por eso en los países tenemos ministros en los gobiernos que se encargan de dilucidar y atender las necesidades del pueblo en sus diferentes áreas. Tenemos el ministro de Minas e Hidrocarburos que se encarga de todo lo que tiene que ver con asuntos de petróleo, de aceites refinados, la industria petrolera. Él es el que ministra esa área. Tenemos al ministro de Salud. El ministro de Salud se encarga de velar por la salud del pueblo, los hospitales, ver que todo funcione, que haya suficiente acopio de todas las herramientas y recursos que necesitan todos aquellos que se enferman, etc. Tenemos al ministro de Educación. El ministro de Educación se encarga de velar porque todos en el país. Gracias, hermana Ana, por saludarnos de Paraguay. Aquí la vamos a anotar también, Ana Sánchez. El ministro de Educación se encarga también de velar porque en el país todo el mundo reciba educación, especialmente los niños, que haya abastecimiento en las escuelas, que las escuelas funcionen, que los maestros estén contentos. Entonces, cada ministro se encarga de su área. Ustedes piensan que si los seres humanos se han organizado tanto, aunque no funcione, ¿verdad? Pero por lo menos se han organizado. Si ustedes creen que los seres humanos se han organizado tanto a nivel gubernamental para tratar de atender a tantos millones de personas en un planeta, en un país, perdón, ¿ustedes piensan que Dios va a ser menos organizado que nosotros? Jamás. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Así que Dios es el más organizado del universo. Y si nosotros tenemos tal organización gubernamental, repito, aunque no funcione, pero tenemos los cargos, los escalafones, los subsecretarios, los libros, las computadoras, los secretarios, la gente que anota, los que reciben, los que despachan, los que organizan, los que planifican. Si nosotros tenemos tanta red protocolar que a veces hasta es demasiado porque no hay control, porque no hay forma de atender todo, ¿ustedes piensan que Dios va a ser menos? Nosotros tenemos, es decir, Dios tiene sobre nosotros una ventaja abismal porque a Él nada se le va de la mano. A Él nada lo toma por sorpresa. Nada está que no esté bajo su control. Todo Él lo tiene controlado. Entonces, la Biblia dice, porque yo no me he olvidado del tema, les estoy haciendo paréntesis tratando de ilustrar con cosas que sabemos lo que no sabemos. La Biblia dice, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores? Disculpen, enviados. ¿Sí notaron la palabra? La Biblia dice que ellos son ¿qué? Enviados. Enviados para servicio a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. En otras palabras, diciéndolo muy claramente, los ángeles hacen el trabajo del Espíritu Santo. Entonces mire usted qué tan grave error hemos caído nosotros como cristianos. Que llegamos al culto, entramos en un templo, nos reunimos como iglesia, estamos juntos adorando, alabando, orando, cantando. Y entonces tenemos
la grave ocurrencia de pedir en oración que Dios baje a acompañarnos. Nosotros, al mirar lo que hace la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, cuando realizan la misa, cuando la persona va a tomar la comunión, el sacerdote le da a la persona en su boca un pedazo de pan o algo que parece como un hojaldre que llaman hostia, y eso se lo da a la persona en la boca. La Iglesia Católica afirma que ese pedazo de pan no representa a Cristo, sino que es un pedazo de Jesús. Literal. Por eso, solamente el sacerdote tiene la autoridad, entre comillas, para agarrarlo, porque nadie más debe tocar eso. ¿Saben ustedes que en la homilía católica, antes que el sacerdote le dé ese pedazo de hostia o pan o hojaldre, como se llame, a la persona en su boca, él eleva un rezo y le pide a Jesús, no le pide, no es cierto que le pide. El sacerdote ordena a Cristo que baje y se meta dentro de la hostia. Eso en el mundo católico se llama transubstanciación. Es el poder que tiene el clero sacerdotal de obligar a la divinidad a que baje del cielo y se meta en el pan, porque él va a administrar el pan para la gente. Now, si ustedes, por supuesto, analizan esto, se dan cuenta de que eso es una tremenda blasfemia. Eso no tiene nombre. En primer lugar, ¿cómo un mortal pecador le va a dar órdenes a Dios? ¿Quiénes creemos nosotros que somos para decirle a Dios en oración, Señor, ven, acompáñanos? Nosotros podemos pedirlo, pero es que hay ocasiones, mis queridos, en que parece que nosotros somos los que le damos a Dios las órdenes, en vez de darnos Él las órdenes a nosotros. Así que es un error garrafal, es una equivocación por cualquier lado pedir en oración que Dios se baje de su trono para venir a la tierra. Ni Él, el Padre, ni Jesucristo, su Hijo, y tampoco el Espíritu Santo van a hacer eso. Usted me dirá, pero tampoco el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a anotar una frase que dice Hebreos, llama de fuego? Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos y vamos al capítulo 2 del libro de Hechos. Y ustedes van a notar algo aquí bien interesante. Estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 1, y apenas leímos el versículo 1. Porque estamos enfrascados en un tema que es el tema de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de ese tema, en ese versículo, estamos comprobando con la Biblia que el trabajo del Espíritu Santo lo realizan los ángeles del cielo. Y estamos tratando de sacar de nuestra mente, de nuestra memoria, de nuestro almacén cerebral, la falsa idea de que cuando nosotros oramos a Dios, el Padre baja del cielo a la tierra o Jesús viene del cielo a la tierra a acompañarnos. Nosotros mismos tenemos la culpa de esto por estarnos fijando en imágenes creadas por seres humanos. Por eso dice la Biblia en uno de los mandamientos, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero sabes, mi querido hermano, que mientras tú te fijas en esos cuadros, en esas imágenes, en esas pinturas que tienen a Jesús pintado al lado de una cama, de un hospital, o que tienen a Jesús pintado al lado de un ser humano, cuando tú te estás fijando en eso, estás creando en tu mente ideas que no son ciertas.
porque esos cuadros los han hecho seres humanos que solamente han tenido el propósito de hacer comercio con la figura de Jesús. Porque para empezar, déjame decirte, nadie vio a Jesús en persona. Nadie de los que vivimos en esta generación vio a Jesús en persona. En los tiempos de Cristo no había cámaras fotográficas. Nadie jamás le tomó una foto a Jesús. Y al contrario de lo que la gente piensa y dice y repite, y al contrario de lo que nosotros vemos en cuadros y en pinturas, a un Jesús con el pelo lacio, largo, dorado, con unas cejas espectaculares y unos ojos que parecen como de artista y una tez, una fisonomía que es wow, tremendo hombre, qué buen mozo. Al contrario de eso, la Biblia dice en Isaías 53, y yo se lo pongo de tarea para que lo lea en su casa, que Jesús no tenía parecer ni hermosura. La Biblia dice, verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Así que nosotros vivimos un cristianismo en un mar de tradiciones. Y vivimos en un mar de tradiciones porque ignoramos la palabra. E ignoramos la palabra porque nos dejamos llevar por lo que oímos. Y a mí no me importa quién sea el que lo diga. Puede ser pastor, anciano, diácono, director de un colegio, director de una iglesia. Puede ser quien sea, puede ser el Papa. A mí no me importa. La Biblia está por encima de todos. Cuando los apóstoles iban a ser apresados, y ya vamos a terminar con el texto, pero cuando los apóstoles iban a ser apresados y los dirigentes judíos y religiosos de su época los conminaron a no seguir predicando en el nombre de Jesús o pena de muerte, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos dijeron, ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos van a matar por predicar, aquí estamos. Entonces dice el libro de Hechos en el capítulo 2, hablando acerca de la llama de fuego, refiriéndonos a los ángeles. Muchas gracias, José, por ponerme eso allí en el chat. Eso es importante. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos, antes de eso, escuchen lo que él les dijo, versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Hechos, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Espíritu Santo no es la promesa de Jesús, es la promesa del Padre. Y nosotros siempre creemos o se la adjudicamos a Cristo, cuando fue el Padre quien prometió el Espíritu Santo. Y luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Entonces volvemos a Hechos 2 para hacer referencia a la llama de fuego, para hacer referencia a lo de Hebreos, para regresar al capítulo 1 de Apocalipsis, al versículo 1. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, mis queridos, empezamos a unir eslabones y a hacer una cadena. Y esa cadena va añadiendo eslabones de un libro, de otro libro, de otro libro, de otro libro, de otro libro. Y de esa manera el Espíritu Santo a través de los ángeles te va trayendo bendición. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces dice el libro de Hebreos, ¿no son estos todos espíritus ministradores? Y vamos a volver al texto de Hebreos. Hebreos, el capítulo 1. Volvemos allá. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No dice allí en el libro de Hebreos que ellos son como llama de fuego? Entonces, mis queridos, quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo lo realizan los ángeles. Les voy a dar un par de ejemplos más. Ustedes se acuerdan de esa historia, así que solamente se las voy a mencionar. Cuando José quiso dejar a María porque ella estaba embarazada y él no sabía de quién ella estaba embarazada, él estaba decidido a dejarla porque la ley mosaica decía que si una mujer virgen desposada con un hombre, es decir, comprometida, aparecía embarazada y no era de su comprometido o lo había hecho fuera del matrimonio, haciendo esto fornicación, ella debía ser apedreada. Y por lo tanto, para José eso iba a ser muy doloroso, tener él mismo que tomar una piedra para apedrear a la mujer que amaba. Así que él más bien pensó dejar la escena e irse y dejar a María sola a expensas de lo que le pasara. Pero él no iba a tomar piedras porque esa era la ley, que él mismo tenía que apedrearla. Pensando él en esto, dice el Evangelio de Mateo, un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Recuerdan el texto? Claro que lo recuerdan. Pero ese no es el único. María, antes de estar embarazada, estaba en su casa un día, haciendo quién sabe, cualquier cosa, arreglando, quién sabe qué estaba haciendo, y de repente se le apareció un ángel. Noten ustedes que en cada oportunidad siempre habla de los ángeles. Se le apareció un ángel y ella se llenó de temor. Y el ángel le dijo, no temas, porque yo soy enviado a ti con buenas nuevas. Y le dijo, tú vas a salir embarazada y vas a tener un hijo y lo vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella dijo, ¿y cómo va a hacer eso? Porque yo no conozco varón. Y entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios te guarde, Lino Ibarra. Gracias. Bendiciones también para ti. Así que entonces, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo la realizan los ángeles. La obra del Espíritu Santo, como dice Apocalipsis, cuando dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, lo que está diciendo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de los ángeles, trabajan mancomunados, unidos en pro de la salvación del hombre. Por eso dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ustedes se han dado cuenta de la belleza que significa ese texto? Acampa. Es decir, no es que va y viene. El ángel de Jehová pone su tienda al lado tuyo para protegerte,
para bendecirte. Los ángeles son los que influyen en nuestra mente para que nosotros pensemos acerca de Dios, para que vayamos a la Biblia. Los ángeles son los que nos despiertan en la mañana para decirnos que tenemos que estudiar. Los ángeles son los que son enviados por Dios para hablarnos y recordarnos que tenemos que orar. Los ángeles hacen el trabajo del Espíritu Santo. Y para terminar con esto, porque ya se nos fue el tiempo, permítame recordarles lo que le pasó a aquel hombre. Dios te guarde a ti también, Luz Prieto. Permítame recordarles también lo que le pasó a este hombre que tenía a su hija enferma en casa, Jairo. Y fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. No, fue el centurión, perdón. El centurión, el siervo del centurión estaba enfermo y el centurión se fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Y entonces cuando Jesús se disponía a caminar hacia su casa, el centurión le dijo, no necesitas ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces le dijo, porque yo, le dijo el centurión, yo también soy hombre que tengo bajo mi potestad soldados. Y yo le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Así que solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Imagínense, un centurión romano, ni siquiera era judío. Y él entendió la forma como Dios trabaja. Y Jesús le dijo, ni siquiera en Israel hallé tanta fe. Así que mis queridos, se nos fue el tiempo. Pero vamos a mirar esta lista de oración que tenemos aquí. Aquí tenemos a Camila Serrano por problemas emocionales y de salud. El niño Roberto Fernández, que está en unidad de cuidados intensivos, entubado. Vamos a orar por Michael Villamizar, quien se encuentra también en la unidad de cuidados intensivos, porque tuvo un accidente y se le fracturó el cráneo. Vamos a orar por la profe Norma y su familia. Su papá falleció, así que vamos a orar por su consuelo y su fortaleza. Vamos a orar por Mary. Ella pide a Dios un milagro de gracia y misericordia en su corazón y por supuesto que vamos a orar por ti. Fortaleza en la fe, reconciliación, sanidad y liberación de los ataques del enemigo, dice ella, para ella y para sus hijos. Mary, vamos a orar por ti. Vamos a orar por René, por Rodney, por Fernando, junto con María Angélica Nieto y sus hijas. Y también vamos a orar por Laura Alfonso, por Jennifer García, por Ana Maritza Sánchez, por Roberto, por Lino Ibarra, Eduard Vargas. Y también vamos a orar por su salud, Luz Prieto. Así que vamos a elevar una oración. Padre, tú eres un Dios grande y poderoso y tú conoces nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos el gran privilegio de poder hablar contigo y de poder haber estudiado esta introducción del libro de Revelación, que es una maravilla. Señor, tú ves toda la lista de pedidos de oración que hay acá, la hemos leído, ya tú la escuchaste. Ya tú estás contestando esas oraciones, porque así fue con Daniel. Cuando Daniel oró, él todavía no estaba terminando la oración y ya tú habías enviado un ángel para que le contestara sus ruegos. Y estamos confiados, estamos confidentes que tú ya estás contestando las oraciones que tus hijos han elevado a ti. Así que, Padre, gracias por contestar. Gracias por darnos paz y tranquilidad, porque tú eres un Dios fiel y tú no mientes. Y cuando tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, tú cumples. Y te damos gracias porque ya has cumplido. Tenemos fe, porque tú ves el mañana como que si fuese hoy. Y esas peticiones ya tú las ves solucionadas por nosotros. Y solamente nos dices, espera, ya tengo tu respuesta. Ten paciencia y fe en mí, que yo te la voy a dar en su momento. Así que gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por todos estos amigos y hermanos que se han conectado esta noche. Te alabamos, te damos honra y gloria. Y te pedimos que el próximo lunes nos vuelvas a reunir
para seguir estudiando este maravilloso libro, Revelación, el Apocalipsis. Alabado seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos. Muchas gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo lunes. Rieguen la voz, corran la voz. Estamos estudiando el Apocalipsis y ya tú ves, es un libro maravilloso. Dios te bendiga. Feliz noche. Volvamos a la palabra a través de fe y armonía. Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.